Nuevamente su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy trataremos directamente el tema de la lectura y la formación, la literatura y la formación, desde la perspectiva de Jorge La Rosa. Desde mi perspectiva, Jorge La Rosa es uno de los pedagogos contemporáneos que merece ser estudiado, trabajado, porque tiene una perspectiva muy interesante sobre la pedagogía y sobre la educación, y específicamente sobre el papel que la lectura tiene en la formación, y derivado de ahí la idea de la experiencia, la idea del estudio, la idea de la escritura, como iremos viendo, en relación precisamente a toda esa práctica educativa que nos forma. Y la idea de formación tiene que ver con darnos forma, transformarnos, caminar por senderos que nos permitan ser lo que queremos ser. Ya he comentado esta expresión de Nietzsche, atrévete a ser el que eres. Bueno, una vez que tomamos conciencia de, bueno, ¿y quién soy? ¿Quiero seguir siendo esto? ¿Qué quiero ser? Empezamos nuestro camino de transformación. Y desde que somos niños, vamos con cada experiencia formándonos, es decir, dándonos forma. Entonces, Jorge La Rosa tiene esta perspectiva. Él vive en Barcelona, creo que sí es catalán, pero vive en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, trabaja, y su obra, la obra que yo le conozco, aparte de una serie de conferencias, ponencias, que pueden encontrar fácilmente en cualquier buscador de Google, constituyen una obra relativamente extensa. Pero en términos de libros, yo solo le conozco dos: Pedagogía Profana, que escribió hace muchos años, y en el cual aborda tópicos muy interesantes que servirán de base para lo que hoy es el libro que vamos a comentar de él, y que sintetiza, me parece, el conjunto de su pensamiento. El libro se llama La experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación, del Fondo de Cultura Económica, en la serie Espacios para la Lectura. Esta serie Espacios para la Lectura está compuesta de aproximadamente unos 20, 25 títulos, por lo menos son los que conozco, en los cuales se habla precisamente de la poesía, de la lectura literaria, de la lectura técnico-científica, y de cómo ha incidido o puede incidir en niños, niñas, jóvenes, adultos. Hay varias investigaciones en ella sobre la poesía, sobre leer y escribir, sobre la novela, en sectores marginados, en grupos de niños de distintos sectores sociales, en migrantes, en fin, constituyen un conjunto de lecturas que nos permiten ampliar la mirada sobre el papel de la lectura en la vida de las personas. Bueno, yo creo que este título es como el eje en el que girarían todos los demás, porque precisamente La Rosa retoma la idea de la experiencia de la lectura. Fíjense, no estamos hablando de la lectura como habitualmente lo pensamos: tomo un libro, lo leo, me relajo, etc. No, no. Para La Rosa la lectura es una experiencia. Ahorita veremos el concepto de experiencia. Pero en principio la idea de experiencia tiene que ver con aquello que nos deja huella, con aquello que nos hace formarnos poco a poco. Pablo Milanés tiene una canción que dice: cada paso anterior deja una huella que, lejos de borrarse, se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos. Bueno, eso es la experiencia, lo que vamos acumulando en nuestro saco, en nuestra vida, que se queda en nuestro cuerpo. En ese sentido, no toda vivencia es experiencia. La experiencia deja huella, deja aprendizajes, y en ese sentido nos forma. Entonces, para Jorge La Rosa, la experiencia es fundamental. La experiencia de la lectura es el eje del libro. Y retoma una idea muy generalizada
sobre todo en el siglo XVIII, XIX y XX, sobre el papel de la novela y el libro literario. Se tenía la idea desde el siglo XVIII de que leer nos ilustra. Recordarán que el siglo XVIII es conocido como el siglo de la Ilustración. De conocer nos ilustra, es decir, nos da la luz del conocimiento. Pero para algunos autores, para algunos pensadores, la lectura también es peligrosa, ¿sí? Porque el lenguaje que la literatura y la lectura fomentan, desarrollan, puede propiciar ideas nocivas para la sociedad, para los creyentes, para las mujeres. Había lecturas específicas para mujeres, lecturas específicas para hombres. Las mujeres no eran el único sector limitado en ese sentido. También los hombres. Es decir, los hombres no podían leer tampoco cualquier cosa, ni los niños. Es decir, existía la idea de que leer puede ser algo que libera pero e ilustra, pero al mismo tiempo algo peligroso. Y entonces había que regular la lectura. Y eso lo notamos muy claramente en el Emilio de Rousseau. Rousseau piensa en el Emilio, ¿qué darle a leer a Emilio? ¿Qué sí puede leer sin problema? ¿Qué le puede generar las lecturas? ¿No? Insisto, porque pueden ser peligrosas. Abren la conciencia además, nos hacen ver cosas para las cuales no estamos preparados o maduros. Entonces recordarán quizás algunos que en el siglo XX hubo un libro, por ejemplo, que era muy famoso, Mujercitas, precisamente pensado para las mujeres, ¿no? Pero también había un libro que se llamaba Hombrecitos. Y en general la gente pensaba que había cuentos para niños, ¿no? Los cuentos tradicionales europeos que los Christian Andersen recopilaron, después se generalizaron en versiones suavizadas, como se dice, ¿no? Y no digamos ya con Walt Disney, que les dio todo un giro a esos cuentos y esas novelas, historias, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía que los niños no deberían de leer eso. Pero estamos hablando ya del siglo XIX y XX, cuando existe ya la idea de niño. También esto es importante señalarlo. Para las sociedades anteriores al siglo XVII, la infancia no existe como un periodo específico. En otras palabras, el niño es un adulto chiquito. Y encontrarán ustedes muchos retratos de niños vestidos como adultos. Lo único que lo hacía distinguir en el caso de los hombres era el pantalón corto. Pero en realidad se pensaba que un niño salía a trabajar y hacía todo lo que un adulto hacía de acuerdo a sus fuerzas y su capacidad, pero no violentaba en nada la infancia, como ahora creemos, ¿no? Los derechos de los niños, que no trabajen, que la infancia debe ser feliz. O sea, todo este tipo de ideas modernas no eran propias del siglo XVII hacia atrás. Van a aparecer poco a poco con Rousseau, los ilustrados y después ya la psicología, que se va a desarrollar en el siglo XIX. Entonces, Piaget, Freud, Wallon, Berger y otros psicólogos van a establecer periodos. Recordarán que hasta el siglo XIX es cuando se habla de infancia, adolescencia, adultez, etcétera, etcétera. Bueno, entonces resulta que las lecturas eran de acuerdo a la edad. Voy a leer unos pasajes de este libro que me parecen fundamentales. Un primer concepto que abre La Rosa es el de la imaginación. Dice, la imaginación era la facultad mediadora entre lo sensible y lo inteligible, entre la forma y el intelecto, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo corporal y lo incorporal, entre lo exterior y lo interior. De ahí su analogía con la experiencia. La imaginación, como el lenguaje, produce realidad, la incrementa y la transforma. Si la transforma hacia bien, quiere decir que nos hemos ilustrado, que hemos aprendido, que tenemos la luz del conocimiento. Pero si la transforma hacia mal, entonces es peligrosa. En ese sentido, la literatura fomentaba, desarrollaba la imaginación.
Por eso había que tener mucho cuidado con qué cosas deberían leer las personas, ¿no? Y dice más adelante, para que la lectura se resuelva en formación, es necesario que haya una relación íntima entre el texto y la subjetividad. Relación íntima entre el texto y la subjetividad. Hoy te regreso a esa idea. Dice después, pero pensar la formación como lectura implica pensarla como un tipo particular de relación, concretamente como una relación de producción de sentido. Entonces, en un primer momento, dice, la lectura se resuelve en formación, pero ello supone la idea del texto, de la relación entre el texto y la subjetividad. El texto es lo que está escrito. Y aquí una idea fundamental para comprender a La Rosa y para comprender a muchos autores desde la perspectiva de la hermenéutica. No dialogamos con el autor cuando leemos, interpretamos un texto. En el momento en que el autor deja el libro ya para la imprenta y este se edita y se publica, el autor desaparece. No es una cuestión psicológica entonces la que implica la lectura, de dialogar con un autor y conocer sus ideas y ver su personalidad o tratar de interpretar lo que quiso decir. No. Es el texto objetivamente escrito con el cual entra en relación mi subjetividad. Y el concepto subjetividad es tan relativo, tan inasible. ¿Qué es la subjetividad? Emociones, sentimientos, pasiones, razón, pensamientos, imaginación, creatividad. Todo eso la constituye. La subjetividad es finalmente el ser humano. Cuando habla de la formación como lectura, dice, implica pensarla como un tipo particular de relación, concretamente como una producción de sentido. Es decir, en el momento en que interpretamos, damos un sentido. ¿Qué capto yo del texto? ¿Qué me queda a mí de ese texto? Y es ahí donde interviene precisamente esta idea de la experiencia. Si la lectura es una experiencia, entonces resulta que lo que leo me deja algo. Y eso que deja le da un sentido a mi vida y me dice, ahora sigue por acá, ahora por allá. Y en ese sentido me transforma. La idea de experiencia. La idea de experiencia significa salir hacia afuera y pasar a través de. En primer lugar, es un saber finito. La experiencia solo nos enseña algo que tiene un fin, algo que termina en el momento en que dejamos de vivir esa experiencia. Es un saber particular, subjetivo, relativo y personal. La experiencia, en el momento en que se vive, me pertenece solo a mí. Es mi subjetividad, mi persona, la que vive la experiencia. Y en este sentido no es transferible. En tercer lugar, es un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien encarna. Yo no puedo separarme de mi experiencia. Y en ese sentido, como decía, tampoco la puedo transmitir. Ni nadie puede vivir mi experiencia. Y por último, tiene que ver con la vida buena, entendida como la unidad de sentido de una vida humana plena. Una vida que no solo incluye la satisfacción de la necesidad, sino sobre todo aquellas actividades que trascienden la futilidad de la vida mortal. La experiencia entonces tiene que ver con la vida buena. Y esto quiere decir una forma de vida en que lo banal, lo fútil, ¿cómo diríamos? Lo totalmente mundano pierde sentido. La lectura nos coloca de tal manera en esta experiencia de vida que hace que nuestra vida trascienda. Y como es finita, personal, subjetiva, intransferible, me pertenece a mí. En este sentido, yo puedo hablar de mi experiencia, pero no transmitirla. Otros escucharán mi experiencia y tendrán la experiencia de escucharme hablando de mi experiencia, pero no
tendrán la misma experiencia que yo estoy narrando. Incluso, si por ejemplo yo dijera, a ver, me voy a subir a la montaña rusa, quiero vivir esa experiencia, y después otras personas se subieran y yo les contase lo que yo viví antes del recorrido, aún así ellos iban a vivir cada uno su propia experiencia. Entonces, este concepto es muy importante porque cuando leemos, interpretamos, tenemos una experiencia pero totalmente personal. La escuela cae en el error de creer que porque da a leer el mismo libro a todos los niños van a comprender, entender y vivir lo mismo. No es así. Cada uno desde su subjetividad interpreta, traduce, analiza, reflexiona, vivencia eso que leyó. Entonces, la variedad es lo que permitirá el goce, el disfrute de la lectura en los diferentes niños. Por eso es importante seleccionar textos de distinto tipo y género, porque algunos impactarán, atraerán, gustarán a algunos y otros les parecerán ofensivos, groseros, feos, con mal sentido, mal gusto, etc., ¿no? Entonces necesitamos dar diversidad de lecturas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las niñas, porque de esa manera cada quien vivirá experiencias diversas que le irán ayudando a darse forma. Y en este sentido, la idea del estudio es fundamental. Dice la Rosa que la lectura siempre debe de ir acompañada del estudio, del estudiar. El estudiar es leer, pero sacando notas, haciendo preguntas, formulando cuestionamientos, tópicos, inquietudes. De tal manera que los profesores tendríamos que utilizar más la palabra estudio. Casi no se escucha en las escuelas. Es curioso, lean esto, lean esto, lean esto. La Rosa diría, estudien esto. Porque estudiarlo supone precisamente asumir otro papel respecto de aquello que se está leyendo. Pero también dice la Rosa que la escritura es fundamental. En nuestro contexto fomentamos mucho la lectura, pero no la escritura. Bueno, escribir es una forma de expresar la interpretación que hemos hecho de las lecturas. Dice la Rosa, empezar a escribir es crear una voz, dejarse llevar por ella y experimentar con sus posibilidades. Sabes que todo depende de lo que te permite esa voz que inventas y de las modalidades de escucha que se sigan, quizá de ella. Buscas para la escritura la voz más generosa, la más desprendida. Anticipas para la lectura la escucha más abierta, la más libre. Es tener una voz, transformar el pensar, lo que interpreté de la lectura, mi experiencia, en una voz. Y esa voz que se dirige al otro, que se dirige de corazón a corazón, de ser a ser, de pensar a pensar, etc., es más fácil que toque el corazón, el pensamiento, el cuerpo, el ser del otro, porque es una voz que emana desde el interior. No es la voz vana, presuntuosa, académica del que sabe para el que no sabe. No, no, no. Es una voz que comparte. Es una voz que intenta decirle al otro, mira lo que yo leí, mira cómo lo disfruto, mira lo que para mí significa, mira el sentido que tiene. Y entonces genera una escucha en ese mismo tenor. Entonces era una voz que vibre como vibra el universo, ¿no? En este sentido, yo he comentado ya aquí de muchos autores, libros. Ahora hablaría de otros que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, en términos de conocimiento de lo que es la subjetividad y el ser humano, su complejidad, su lado de luz y sombra, yo les diría, no hay nada mejor que El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Es una novela corta, pero que hace ver a través de la metáfora de un viaje
la idea de la interioridad del ser humano y de cómo el ser humano puede transformarse a partir de unas circunstancias distintas, extremas. Es una novela interesante que además está escrita en un lenguaje tan hermoso que las metáforas que utiliza para su metáfora no dejan de sorprendernos. Y aquí el concepto metáfora es fundamental. La literatura funciona metafóricamente, porque el lenguaje siempre es metafórico. El lenguaje siempre refiere a algo, le da sentido a algo. Otro autor que ya he comentado varias veces es Borges, evidentemente. Sus cuentos tienen mucho que ver con la diversidad y complejidad humana. Por ejemplo, en el Evangelio según Marcos, vemos una interpretación de uno de los evangelios que no dejará de sorprendernos al final. Bueno, todo el cuento, pero al final es como decir, ah, caray, ¿no? O las 3 versiones de Judas, que en algún momento dado comenté, que nos hace ver distintas posibilidades de esa personalidad denominada traidora para la cristiandad y la historia, pero que nos haría pensar o repensar en la vida y el ser de Judas. Y en fin, podríamos hablar de infinidad de textos, escrituras, pero lo cierto es que la literatura abre mundos posibles. La literatura es una ventana a la imaginación, dicen los fomentadores de la lectura. Bueno, abre mundos posibles, crea mundos y se mueve bajo la lógica del lenguaje poético. Gracias.